probablemente larga, que va a tener va a ser muy dependiente del operador. Entonces quería ver solamente cómo revisar qué usos tenía y pensar de pronto en si lo podríamos integrar un poquito más en, pues en la práctica, obviamente en los casos bien seleccionados. Entonces, claramente las diferencias con otras modalidades de imagen, por ejemplo, que usamos como la resonancia, la espectroscopia, la tomografía, que son imágenes muy buenas y le muestran a uno pues en detalle mucho lo que ve del cerebro. Eso le permite hacer un planteamiento preoperatorio, pero digamos que al momento de evaluar lo que uno está haciendo en el intraoperatorio, pues claramente va a tener sus limitaciones, excepto en el hecho en que uno tenga disponible ayudas intraoperatorias que en nuestro medio eso prácticamente es inexistente. Y dentro del planeamiento operatorio, pues cuando uno mira esas imágenes avanzadas, le permiten como esa distinción entre lo que es el tejido enfermo y el tejido sano, que eso es muy importante, pero nuevamente eso se queda muy probablemente en el planteamiento preoperatorio. De las modalidades de imagen o de ayudas que tenemos ya intraoperatorios, tenemos problemas como por ejemplo lo del brain shifting, que no nos permite ver como los cambios reales de la cirugía que estemos realizando. Y en el postoperatorio tenemos también modalidades de imagen que nos permite evaluar residuos tumorales y nos permite, digamos, ver si de pronto hay alguna complicación que se haya asociado a una resección que haya sido excesiva o por el contrario una resección que se quedó corta. Pero entonces ver que todas estas, digamos que todas estas momentos como de la cirugía muy probablemente se ven todos por separado e implican muchas veces llevar nuevamente a un paciente a reintervención en caso, por ejemplo, y un glioma que quedó con pues no quedó con resección total o no se logró el objetivo de la cirugía, que implica pues un nuevo riesgo quirúrgico, que implica una nueva anestesia, pues, etcétera. Entonces, digamos que la ecografía intraoperatoria se ha venido usando ya hace un tiempo, tiene sus claras ventajas y desventajas, que pues brevemente uno puede decir que las ventajas prácticamente que es un bajo costo, no aumenta, como les dije, los costos de la cirugía, ampliamente disponible y que no se evita el uso de radiación, entonces eso le da, digamos que también un plus. Lo otro es que permite pues la evaluación de los cambios intraoperatorios en tiempo real, que eso pues le ayuda a uno como a retroalimentarse y tomar decisiones ahí mismo en cirugía. Y las desventajas es que pues aún no está estandarizada en muchos centros quirúrgicos. Probablemente pues de lo que estoy leyendo, donde más se usan pues son esos centros académicos grandes que tienen todos los recursos y donde se hace un entrenamiento o se está empezando a hacer entrenamiento porque se está viendo más la utilidad de la ecografía intraoperatoria. La otra desventaja, altamente dependiente del operador, entonces puede estar sujeto a, la verdad, mucha variación interobservador, lo que probablemente también va a limita un poco como su aplicación. Y lo otro es que puede llegar a tener una baja resolución de la imagen en comparación pues, con las otras técnicas de ayudas diagnósticas, como por ejemplo pues, lo que ya vendría a ser la resonancia intraoperatoria o la tomografía intraoperatoria. Pero pues eso eh, con el hecho de que pues la vamos a tener disponible, al menos en sitios como pues nuestro medio que tenemos como esas limitaciones. Entonces, estas son las dos modalidades como imagen que prácticamente uno puede contar de forma intraoperatoria, la resonancia y el TAC, pero encontrar eso aquí en el país, pues creo que solamente que yo sepa hay como un resonador intraoperatorio por allá donde hacen neurocirugía funcional en la costa, que yo tenga conocimiento de alguna de estos otros eh, tipos de ayuda no los conozco la verdad, entonces, pero sabemos que eso es muy limitado pues en nuestro país e incluso en los otros países pues aumenta los costos del, pues, de las cirugías. Entonces para hablar ya brevemente de lo que implica la ecografía, pues sabemos que la ecografía parte del hecho de la capacidad de las ondas de sonido de atravesar tejidos y materia. Entonces, prácticamente la ecografía lo que es una reconstrucción de un eco que se produce cuando el transductor que tenemos produce unas ondas que son supersónicas, van más allá del rango de audición de las personas y esos tejidos van a generar un eco, el cual va a ser como pues convertido en una señal eléctrica por el transductor, que es lo que nos va a permitir reconstruir la imagen. Digamos que las ondas generadas la ecografía están más o menos entre 1 y 20 MHz. Están completamente fuera del rango de audición y lo único que se ha dicho es que lo que pueden generar
pues de forma como muy leve, es algo de aumento de la temperatura de los tejidos, pero pues no es nada que pueda implicar algún riesgo pues para los procedimientos. Y lo otro es que cuando hablamos de la ecografía hay que tener pues, dos cosas claras, al menos de lo que uno tiene de la ecografía hoy en día, y son, digámoslo, tiene que ver con el hecho de la resolución de la imagen y la frecuencia del ecógrafo. Entonces, prácticamente hay una relación inversa entre la frecuencia y la resolución de la imagen. Los transductores de alta frecuencia nos van a permitir ver, pues tener un mejor detalle anatómico, pero van a tener mucha menos penetración o nos van a dar menos resolución a profundidades mayores, mientras los transductores de baja frecuencia pues permiten como más profundidad y obtener imágenes a mayor profundidad, pero con menos resolución. Entonces, eso es como pues, cosas muy básicas como para saber de, de la ecografía. Y lo otro es la selección del transductor. Digamos que en el mercado, y pues, dependiendo de donde uno esté, hay varias posibilidades de transductor. Todos tienen como asociados, digámoslo, cierta frecuencia. Sin embargo, los tres tipos que uno encuentra más frecuentemente en el mercado son el transductor lineal, el convexo y el de fase. Prácticamente digamos que cada uno tiene su aplicabilidad en otros campos, como por ejemplo en la ecografía abdominal, en la ecografía de tiroides, pero hablando ya propiamente de neurocirugía, probablemente hay que saber que es la limitante más importante para el uso de la ecografía, es el hueso. Entonces, siendo así, lo que uno debería usar es un transductor, pues primero que vaya a cumplir el objetivo de la cirugía, si uno necesita ver estructuras profundas o superficiales, y que el transductor pues sea posible meterlo en el campo de la craneotomía. Cada transductor, digamos de acuerdo a la frecuencia, como ustedes ven acá, de acuerdo, por ejemplo, si son de 10 MHz, pues le van a permitir a uno, digámoslo, detalles, imágenes con detalles más altos, pero sin poder entrar como tanto en profundidad, como otros transductores más pequeños que tienen pues otro tipo de limitaciones. Prácticamente esto es importante saberlo porque pues si uno quisiera usar alguna vez la ecografía, por ejemplo, para hacer o manejar una lesión profunda, pues debería tener en cuenta eso, que la resolución y la profundidad con la que puede llegar a los tejidos va a depender eso, digámoslo como del poder en términos de frecuencia que pueda ofrecerle el transductor. Con 3 MHz va a tener buena penetración, pero poca resolución, incluso puede llegar pues, a penetrar el hueso temporal delgado. Mientras ya, por ejemplo, transductores de 20 MHz van a tener muy alta resolución, pero no van a dejar permitir pues, ver mucho en profundidad. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que, pues en un ejemplo de la literatura, un transductor con pocos megahertz, entonces nos va a permitir, por ejemplo, en este caso en particular, que es un caso de la literatura de un tumor cerebeloso, con un transductor convexo que tiene menos frecuencia, pues uno puede ver más profundo en los tejidos, pero esto con un transductor lineal le permite a uno ver más en detalle, pero estructuras más superficiales. Y ya vamos a hablar de eso. Y la otra es la ecogenicidad de los tejidos, entonces aprender a reconocer en términos de la anatomía las características de las lesiones y las cosas que no son lesiones, digámoslo, cómo son las características de, digámoslo, como la ecogenicidad y lo que va a producir pues la imagen finalmente. Entonces, obviamente todas las cosas que van a ser de alguna u otra forma líquido, quistes, contenido, pues sí, prácticamente con alto contenido de agua, va a ser hipoecoico, y todas las cosas que van a ser, por ejemplo, pues que van a tener mucha densidad celular, eh, suelen ser más hiperecoicas. Entonces, por ejemplo, en la parte de la anatomía, la voz, el tentorio, el plexo coroideo, los surcos suelen ser más hiperecoicos, y lo que sea líquido, como líquido cefalorraquídeo, o las cavidades ventriculares, van a ser hipoecoicos. En las lesiones que son altamente celulares van a ser hiperecoicas, cavernomas, meningiomas. Las partes sólidas, por ejemplo, de los gliomas de alto grado, las metástasis, y ya las lesiones hipoecoicas van a ser lo que son quistes tumorales o, por ejemplo, abscesos cerebrales.
Y lo que no son lesiones, o bueno, pueden ser lesiones pero no de este tipo, como por ejemplo sangrado agudo, también se va a ir hiperecoico, el edema, o lo que ya va a ser hipoecoico, pues lo mismo, colecciones líquidas o sangre ya crónica. Nada, es importante saber que si uno va a hacer y probablemente es una de las limitaciones también o bueno, las limitaciones no, pero de las cosas que de pronto le cuesta a uno adaptarse a la ecografía es saber que en lo posible uno debe usar el ecógrafo intentando como recrear los cortes pues estándar que uno tiene en la resonancia o en otro tipo de imagen, que son pues, los planos coronales, un plano axial o sagital, de acuerdo pues el abordaje y al uso que le esté dando eh, al ecógrafo. Esto es importante porque pues le va a permitir a uno no perderse en la anatomía del cerebro, que probablemente es uno de los limitantes como más grandes para todavía para como realmente integrar la ecografía, o muchas veces es uno de los limitantes como para, para como un uso o que el entrenamiento pueda llegar a ser un poquito más difícil, y es que pues uno está muy acostumbrado a la anatomía que le muestra la resonancia y la tomografía. Entonces, recordar que prácticamente el ecógrafo tiene dos modos, un modo B, que es el modo estándar, que es esas imágenes en blanco y negro que nosotros vemos, o el otro es el modo pues, Doppler, que sabemos que tiene otro uso completamente diferente, más que todo en la parte vascular. Entonces, por ejemplo, saber que hay posibilidades de que si uno va a hacer un abordaje terional y necesita el ecógrafo, en lo posible y para mejorar la resolución de la imagen, siempre tiene que tener en lo posible como una interfaz de líquido que permita pues que las ondas viajen y pues alcancen el objetivo que uno quiere pues rastrear con el ecógrafo. Por lo tanto, siempre el ecógrafo debe estar en lo posible mirando hacia abajo, eh, y no evitar en lo posible la interposición como de aire entre el transductor y pues lo que uno quiera ver con el ecógrafo, porque pues claramente eso no va a permitir eh, pues obtener una imagen de calidad, y más bien va a hacer que uno tienda a equivocarse o pensar que algo que está viendo es algo que no es, pues tener muchos falsos positivos. Entonces, pues esto es como muy importante en esta parte. Entonces ya cuando uno mira los usos más frecuentes para la ecografía intraoperatoria es prácticamente en el uso pues, de los tumores cerebrales. Digamos que específicamente no, sino más, digamos que tienen mucho más utilidad cuando uno quiere ver lesiones que tienen un componente quístico y un componente sólido, porque ahí es donde se hace como el mayor contraste de la imagen y le permite a uno como ver esas estructuras pues muy claramente. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene lesiones que pueden llegar a ser subcorticales, que le puede costar verlas nada más en la corteza, en un área o cercana a un área elocuente, y por ejemplo en nuestro medio que no es infrecuente que uno quiera valerse del navegador, pensar en la ecografía como una opción, la verdad, es muy útil. O sea, pues le permite a uno ubicarse muy bien y pues, evitar una cortisectomía innecesaria, pues, y más si estamos hablando de que estamos cerca de un área elocuente. Entonces, la imagen que se va a ver prácticamente, como les decía, de acuerdo a la ecogenicidad de los tejidos, por ejemplo, si estamos hablando de una lesión quística, pues se va a ver una parte sólida que va a ser más hiperecogénica y una parte líquida que va a ser hipoecogénica. Entonces uno puede realmente ubicarse muy bien. Obviamente para esto habrá que hacer, pues, mirar mucho de este tipo de lesiones y hacer la curva para diferenciar, y aunque digamos que en los textos está como las características ecogénicas de los tejidos, pero pues eso también lo aprendería a hacer uno, creería yo, en la curva. Por ejemplo, lesiones de alto grado que no son tan digamos, no tienen tanto componente quístico como un glioblastoma, también podrían ser pues visualizados, por ejemplo, en una ecografía. Eh, Otro tipo de lesiones, por ejemplo, pues descritas en la literatura, lesiones con un componente mixto sólido quístico en la profundidad, donde uno, por ejemplo, quiera también ver la lesión, como ver los límites de la lesión e intraoperatoriamente intentar establecer como los bordes y los márgenes de qué tanto tiene que operar, o tanto tiene que extender la resección de la lesión para evitar dejar residuos. Esto lo muestra como
un artículo también que encontré acá interesante e incluso valorar inmediatamente los cambios intraoperatorios. Por ejemplo, acá una lesión donde se ve en parte del ventrículo lateral la lesión hiperecogénica con algunos focos de hipoecogenicidad que habla de la parte, digamos, del componente quístico y el cambio intraoperatorio visto pues inmediatamente la cavidad de resección, obviamente llena de líquido como para permitir una adecuada evaluación. Y la imagen postoperatoria que muestra pues que la ayuda digamos de la ecografía fue útil para mostrar una resección completa. E incluso digamos que ahí ya como se está intentando mostrar que incluso en los casos de los gliomas de bajo grado, obviamente ya con algunos, digamos que los casos tienen que ser muy bien seleccionados. En los gliomas de bajo grado es posible ver una diferencia entre la ecogenicidad del tejido normal con el tejido pues, tumoral. Entonces, esto es muy interesante porque, por ejemplo, bueno, aquí este era como un artículo que encontré que precisamente pues miraba eso. Y pues hablaban de que realmente había que mirar y saber, por ejemplo, en un estudio de resonancia y más que todo en una secuencia de FLAIR, qué tanta era la probabilidad de que esa diferencia se viera en una ecografía. Entonces, sin embargo, eso pues no aplica para todos los casos. Por ejemplo, en un glioma de bajo grado uno alcanza a ver acá como una diferencia entre los tejidos. Este que también pues era un glioblastoma, pero por ejemplo en una reintervención de un glioblastoma, una lesión recurrente, ya se hacen ya se hacen como muy difusos los bordes, uno sabe bien dónde empieza, dónde termina, entonces es como más limitado el uso de la ecografía en ese sentido. Otra de las cosas pues, que le permite esto, por ejemplo, que le permite como definir bien el tamaño de la lesión e intraoperatoriamente definir si todavía hay márgenes para resecar. Entonces es interesante porque le permite a uno no intentar hacer una resección máxima sin necesidad de llevar nuevamente al paciente a cirugía. Pero nuevamente, esto realmente para llegar a este punto pues hay que tener una muy buena curva con esta método. Y más sabiendo que la ecografía es muy propensa a dar falsos positivos, falsos negativos y dar muchos artefactos ya cuando estamos evaluando pues como la parte postoperatoria. Por ejemplo, el uso de algunos materiales hemostáticos puede generar como algunos artefactos que podrían llegar a hacer pensar que o es un sangrado es un, eh, o es un residuo tumoral. Después de las cavidades, después cuando quedan las cavidades de resección, pueden haber como alteraciones de la señal acústica más allá de eso que le pueden hacer pensar a uno nuevamente que hay algún residuo de tumor o, por ejemplo, algún material hemostático que tenga mucho contenido de aire puede generar también artefactos que pues, dañan como la calidad de la imagen. Entonces, digamos que en ese sentido también hay que hacer parte pues, de lo que uno tiene que hacer con la curva de aprendizaje. Otro de los usos que pues le encuentra uno que le están dando a la ecografía, por ejemplo, para lo que son las lesiones profundas. Este es un caso también que vi en la literatura, por ejemplo, hay una lesión que era un cavernoma que estaba aquí como en el atrio, eh, que lo iban a hacer con ecografía. Entonces, lo que hacían era, por ejemplo, pasar como una guía metálica más o menos a través del sitio donde se pretendía hacer como la, la disección, que en este caso era entre los surcos, y con la guía del ecógrafo se establecía prácticamente, se colocaba la guía hasta el punto donde estuviera la lesión y con eso se seleccionaba pues prácticamente el camino a disecar para evitar hacer una corticectomía innecesaria. Esta es la lesión en la ecografía, una lesión hiperecoica y con el cambio postoperatorio donde se veía pues todo el trayecto de la cirugía y la cavidad de resección y la control postoperatorio. Entonces, digamos que también permite eso, que lesiones que son un poquito más allá de lo subcortical, poderles dar un manejo y como uno ayudar a navegar, por decirlo así, con ayuda de la ecografía. En contextos de, por ejemplo, de cirugía de urgencia, se ha visto también su uso, más que todo, por ejemplo, en el caso de los hematomas intraparenquimatosos, hematomas pues intracerebrales, que no, que estos hematomas pues requieren algún drenaje o pues que requieren algún drenaje y digamos el sitio no está como tan evidente en la corteza o que uno quiere
guiar, drenar completamente el hematoma evitando dejar residuos. El uso de la ecografía intraoperatoria también, pues, digamos, como es como de ayuda. Incluso pues hay casos, obviamente estos ya son casos de gente que yo creo que tiene la más curva, donde se dan cuenta que estudiando el hematoma para hacerle como la disección, hayan lesiones como por ejemplo el aneurisma. Entonces, obviamente son casos ya que diría yo que anecdóticos, pero pues que permiten ver que si uno tuviera como un buen entrenamiento en ecografía o iniciara a tener entrenamiento en ecografía, pues va a haber muchas cosas que le van a permitir pues, usar esto como de mejor manera. Lo mismo esto, la ecografía se está empezando a usar como en algunos ensayos eh, clínicos donde pues se le está dando como más uso o más importancia a lo que tiene que ver con el drenaje de los hematomas guiados por ecografía y ayudados también con endoscopio. Entonces la ecografía también está pues, empezando a ser como una herramienta más utilizada porque pues, precisamente se permite ver los cambios en tiempo real. Otra cosa de las que me pareció interesante fue que ya la ecografía se está usando para, por ejemplo, planeamiento de colocar derivaciones ventriculares que son de muy difícil colocación. Obviamente aquí pues tienen un dispositivo que es que digamos es una sonda de transductor, pero pues está adaptado para que sea mucho más chiquito y está adaptado para colocarlo con, la, con el catéter ventricular, pero que precisamente está pues como de ayuda para esos casos. Por ejemplo, describían ahí en un artículo de las hipertensiones intracraniales idiopáticas donde los ventrículos son tan pequeños e incluso a veces la navegación puede ser difícil porque no necesariamente muestra en tiempo real dónde están los ventrículos ni dónde va a quedar posicionado el catéter, donde la ecografía también puede llegar a ser útil. Lo único es que toca pues saber, pues reconocer la anatomía, pero prácticamente va a permitir la colocación de los catéteres pues como tan complejos en este tipo de pacientes. Eh, Porque pues lo que ellos hicieron fue como estudiar, digamos, un grupo de pacientes que tenían pues distintas causas para requerir una derivación ventriculoperitoneal y comparado como en la literatura cuánto era la tasa de múltiples intentos en un paciente de que requería la colocación de una ventriculostomía que tenía los ventrículos normales y probablemente era superior al 50%, o sea, más de la mitad de las ocasiones hubo que hacer varios intentos pues, de punción ventricular para poder cazar el ventrículo y muchas veces pues cuando no quedaba bien o el catéter quedaba muy cercano a la pared ventricular, pues eso digamos que aumentaba el riesgo de que ese catéter fallara, mientras que con ecografía pues era como más precisa la colocación, algunos de los ejemplos que ellos colocaban ahí, entonces digamos que eso era como muy interesante. Y ya para ir terminando, pues el uso de la ecografía en la cirugía de columna también se ha visto, de hecho está, pues me sorprende es que está escrito hace mucho tiempo, pero pues uno como que no lee mucho de eso, de las, eh, digamos como de los usos de esta ayuda. Encontré un artículo que me pareció interesante y es que estudiaba como por ejemplo el uso de la ecografía en los tumores intramedulares y de hecho hablaba de que también la médula pues tiene sus características ecogénicas propias y que incluso en una de las lesiones que pueden llegar a ser más, digámoslo, desafiantes, que son las lesiones intramedulares, donde hay una clara diferencia entre lo que puede llegar a ser tumor y lo que puede llegar a ser médula, más sabiendo que uno tiene que pues, disecar a través de muchos tractos largos que van a ser como, eh, pues que son los que uno tiene que cuidar obviamente con ayuda del monitoreo para evitar déficit neurológico. La ecografía le permitía hacer como esa distinción, además de ubicar pues realmente la extensión de la laminectomía que tenía que hacer para la resección de la lesión y encontrar cosas como por ejemplo anomalías vasculares también asociadas a los tumores, etcétera. Entonces pensar en que también es una posibilidad de la ayuda intraoperatoria. Por ejemplo, en otros tipos de lesiones que uno encontraba en la literatura, eran tumores como por ejemplo este caso que era un ependimoma, entonces le permitía ver que dentro de la lesión había como una cavidad quística y le permitía hacer como el control intraoperatorio real de que la resección iba bien, que la cavidad quística había disminuido. Este caso, por ejemplo, que era un tumor infiltrante también intramedular, si no estoy mal era un astrocitoma, entonces también le permitía ver como el engrosamiento del cordón espinal, más o menos donde estaba, podría pensar que estaba el límite del tumor.
y pues por lo tanto, bueno, y si le aplicaba, por ejemplo, el modo Doppler dentro de estas lesiones, se podía dar cuenta que, y más que el astrocitoma, pues estaba descrito en este artículo que podía llegar a ser un tumor muy vascularizado, encontrar precisamente esos vasos de manera preoperatoria. Y en este artículo también me pareció interesante de la O, que habla del uso también de esta por ejemplo, en algunos tumores, en, en algunos tumores, por ejemplo, en este que era como un tumor intramedular, también guiar la resección de este tipo de lesiones mediante ecografía. Eh, un ejemplo, por ejemplo, acá muy diciente que también le permitía a uno ver bien los límites del tumor, saber más o menos qué tanto tendría que hacer como el abordaje, no teniéndose que meter pues por otras partes para evitar daño neurológico y digamos que en tiempo real valorar los cambios posoperatorios. El resultado, pues obviamente una laminectomía que era mucho más enfocada en la lesión y pues digámoslo que pues con unos resultados que eran buenos, no, pues no era como que aumentaba el riesgo de alguna complicación, pues realmente no. Esto me pareció interesante, un manejo de una hernia dorsal eh, con ayuda de ecografía, cosa que de pronto uno pensaría que es un poquito, pues, que esta cirugía es como más compleja y la ecografía aquí no tendría algún papel. Este fue pues un caso, no sé, puede ser anecdótico, pero puede ser que uno va a pensar en este tipo de ayuda. Por ejemplo, en una hernia dorsal donde se veía pues claramente la compresión del cordón. En este caso, pues los autores describían que lo que hacían era, hicieron este abordaje, hicieron esta cirugía por vía posterolateral prácticamente transfaceta, entonces lo que hacían era pues hacer igual una laminectomía para poder colocar el transductor aquí, y lo que hacían era entrarle pues como al disco por vía posterolateral, que debía básicamente una costotrasdesectomía. Obviamente resecar la lesión desde adentro del disco y posteriormente como intentar eh, como colapsar la hernia dentro del disco y hacer visualizar ese cambio en la compresión de la médula directamente con ecografía. Eh, ya para acabar, pues hay unas técnicas pues mucho más modernas, avanzadas de la ecografía, que obviamente aquí pues no tenemos y no sé si algún día vamos a tener, pero es la combinación de la ecografía con la neuronavegación. Entonces eso le permite a uno como eh, establecer pues primero como una imagen ayudándose de la navegación de lo que realmente, digamos, como de lo que puede visualizar antes de hacer los cambios postquirúrgicos, pero valorando ya en tiempo real con la ayuda de la ecografía ya los cambios que uno va haciendo, y fusionando estas dos imágenes pues le permite a uno como ver eh, pues con más detalle y pues probablemente alcanzar mejores tasas de resecciones de lesiones o de ubicaciones de lesiones en cirugía. Entonces ya como para concluir, pues que es una herramienta útil, ampliamente disponible, económica, no requiere radiación, demuestra unos cambios intraoperatorios en tiempo real, pero inevitablemente requiere de una curva de aprendizaje, inevitablemente requiere de que uno se familiarice con pues, toda esa gama digamos, de lesiones, y pues no solo de lesiones, sino de la anatomía normal que uno ve en la ecografía. Pero sin embargo, como uno ve que pues, realmente siguen saliendo como técnicas nuevas, por ejemplo, ecografía con, con contraste, que le podrían permitir como mejorar como el uso. Entonces tiene como mucho potencial todavía más para integrarse como en la práctica. Y ya eso era lo que tenía.